La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. No es en cualquier iglesia que usted escuche palabra de Dios. Porque a la gente le gusta oír palabra de motivación, palabras elegantes, ¿verdad? O de suspenso, noticias de suspenso. Pero qué importante que es que a nosotros nos formen, ¿verdad? Qué importante. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra forma la vida de nosotros. Entonces, yo sé que ustedes son personas que les gusta ser formados. Amén. Porque uno no es cierto que viene muy deformado. A cómo me criaron, a cómo me hicieron, a cómo me dijeron. Pero qué hermoso ser formado por Dios. Y cuando nosotros ministramos la palabra, el Espíritu Santo nos forma. Nos quita un montón de garrapatas, ¿verdad? Un montón de mañas, costumbres, conductas, y nos ayuda a perfeccionarnos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos para el cielo. Y allá es otra cosa, ¿verdad? Y para subir, cada vez que ustedes reciben una enseñanza aquí, es un escalón más que vamos subiendo a la gloria de Dios. Y un día todos nos vamos a encontrar allá en el cielo. Por eso para nosotros es muy importante, hermanos, cuando les llamamos la atención es por amor y por compromiso, porque es un escaloncito más que vamos subiendo para entrar al cielo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quisiera hablarles hoy el tema, lo he titulado Jesús, hijo de David, hijo de José, hijo de Abraham. Nosotros vemos entonces que en la genealogía de Jesús viene un proceso tan hermoso y qué lindo es hablar de Jesús, ¿verdad? Qué lindo que es predicar sobre la vida de Jesús. Vamos a entrar a la Semana Santa, pero nosotros todo el año predicamos de Él. Y hoy yo sé que ustedes van a tener un poquito de refrescamiento, no de conocimiento, sino que a uno le necesita que le refresquen el conocimiento, ¿verdad? Porque a uno a veces se le olvida. Pero Mateo se encarga de hablarnos a nosotros cosas tan lindas de Jesús. Él habla tan bello de Jesús. Yo me pongo a pensar en Pedro, porque Pedro tenía un carácter de los 11,000 diablos, decía mi abuela. Terrible era Pedro. Cuando nuestro Señor agarra a Pedro, Pedro era rebelde, malcriado, era de todo, era un desastre. Se parecía tanto a mí. La idea es que cuando Cristo venga, cambie. Cuando Cristo no entra en la vida de una persona y no tiene cambio, Cristo no ha nacido en esa persona, en ese hombre o en esa mujer. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos cambia. Y cuando vemos a Pedro tan cambiado, hablando de esta revelación, que ustedes ven que el Señor le da una revelación al apóstol Pablo, tremendo. Entre las cosas que Dios le revela el rapto de la iglesia. Solo a él, a nadie más. Pero a Pedro, aquel hombre rebelde, cuando se dejó formar por Jesús, la revelación que tuvo de Jesucristo, impresionante. Y ¿quieren verlo? ¿Quieren ver al Pedro transformado? Hablando una palabra profética tan preciosa y tan fuerte. Y aquí está en Mateo capítulo 1, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo con una elegancia y con una sabiduría, hermanos. Y cómo el Espíritu Santo unge a
Pedro para hablar de toda la genealogía de Jesús. Ustedes ya lo han visto muchas veces, pero acompáñenme. Tal vez es un poco repetitivo o aburrido para ustedes, pero es Biblia y vamos a verlo. Dice Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán, Arán a Abimelech, a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Si quiere tener un niño, no le ponga así. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. ¿Y Obed a quién? A Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequiel. Ezequiel engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a Abiahud y Abiahud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadón, Sadón a Aquín y Aquín a Eliahú. Eliahú engendró a Eleazar, Eleazar a Natán, Natán a Jacob, Jacob a José, que es que todo esto para decirnos quién iba a ser, de dónde iba a venir Jesús. ¿No es algo maravilloso? Que Él se tomara el tiempo, hermanos, para decirnos a nosotros quién era la genealogía de Jesucristo, por dónde viene a José. Dice José, ¿quién era José? Marido de María, de la cual que nació Jesús llamado el Cristo. Recuerde que Cristo es un título, Jesús es un nombre. Y cuando nosotros vemos entonces a Mateo en este evangelio que nos revela los fundamentos de la vida, muerte, resurrección, crucifixión y resurrección de Jesucristo nuestro Señor, entonces nosotros decimos, pero que de verdad que Cristo cambia al hombre. Vea, hermanos, si usted no tiene sabiduría, pídala a Dios y Él se la da en abundancia. Pídale a Dios la sabiduría, la revelación. Qué pereza que uno solo sepa eso. Si usted sabe de todos los oficios y de todas las artes y de todos los trabajos, pero si no sabe la palabra de Dios, no sabe nada. Está más perdido que... Es cierto, no sabemos nada. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. Y vemos a Mateo, aquel Mateo que eligió Jesús, que era rebelde, que era un vociferón, que negó a nuestro Señor 3 veces. Dios mío, con una revelación, porque cuando el cristiano quiere y obedece, puede. Solamente es querer y obedecer. El poder lo trae el Espíritu Santo a la vida de nosotros. Y nosotros vemos que Mateo entonces aquí se preocupa mucho, que no solo nos convida, nos comparte a nosotros, sino que nos dice que nosotros podemos ser transformados a la semejanza de Cristo. Es hablar mucho, hermanos.
Cualquiera dice, sí, usted tiene el carácter de su padre, usted tiene las mañas de su madre, pero ser transformado a la semejanza de Cristo, óigame, esto es hablar palabras muy altas. Porque usted puede decir, ay, a mí me gustaría parecerme a la pastora. Qué lástima. A mí me gustaría parecerme cada día más a Cristo. Eso es lo que nosotros queremos. Y Mateo, hermanos, Mateo era un chico tan impresionantemente apegado a la verdad, que cuando a él lo iban a matar porque él tenía que morir y lo estaban jalando para morir y lo iban a crucificar, le dice, un momentito, yo solamente les pido que no me crucifiquen como a mi Señor Jesús, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Imagínense en lo que hay que pagar, el precio que hay que pagar para que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Entonces es Mateo quien relata con tanto detalle la gran comisión que habla nuestro Señor Jesucristo. Vayan por todo el mundo, conviertan a todas las personas, evangelicen a todo el mundo, la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces Jesús venía como el Mesías prometido, y para Mateo era muy importante enfatizar esto. Jesucristo es el Cristo, pero Jesucristo también es el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía que salir de esta tierra, pero quedaba Mateo. Jesús tuvo que morir, pero quedaba Mateo. Jesús tuvo que cumplir su misión, pero quedaban sus muchachos que tenían que continuar el trabajo que Él les había pedido. Vayan y repartan el evangelio por todo el mundo. Muchos lo hacemos, otros no lo hacen, ¿verdad? No le hablamos ni al gato de Jesús. Y nuestro Señor nos pide que nosotros le hablemos a aquel que estudió, a aquel que no estudió, a aquel que tiene, a aquel que no tiene. El Señor nos pide, y lo vemos aquí. Y en otras palabras, Él era enviado por Dios para liberar a Israel del pecado de la opresión. Mateo estaba en medio de Israel, y Mateo venía diciéndolos a los israelitas que vivieron, que estuvieron, que experimentaron, pero no creyeron. Solamente un pequeño grupo creyó en Jesucristo, que Él era no solamente Jesús, el que venía a hacer buenas cosas, Él era el Mesías. Y hay muchos israelitas que todavía están esperando la venida de su Mesías. ¿Y saben a quién van a elegir? Al anticristo. Y nosotros vemos cómo Mateo les estaba diciendo, Él es Jesús. Él es el Mesías. Dice Mateo 1:17, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son, desde David hasta la deportación de Babilonia son, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 3 generaciones. 3 generaciones dice que tuvo que vivirse para que viniera el Mesías, que no se cuenta como uno más, se cuenta como el Mesías prometido que Dios traía para libertar al pueblo. Entonces la genealogía de Jesús era tan importante. ¿Por qué? Porque no era otro que venía, hermanos, era nada más y nada menos el Mesías prometido. Era el Salvador, era el libertador. Un momento, a veces nos hablan de Jesús y es un Jesús más, una religión más, un culto más. No, Él es el Mesías. El que vino no fue otro hombre, no fue un líder religioso, no fue solo un profeta, un maestro. Vino el Mesías y vino nuestro Salvador. A veces a nosotros también se nos olvida que tenemos un Salvador que entregó su vida para que nosotros seamos libres, que nosotros seamos sanos, que nosotros seamos prosperados. Él vino, Él no está muerto, Él no se quedó en la cruz, Él resucitó y nos dio a nosotros las promesas. Se cumplió en Él todo aquello que se había dicho para su pueblo, hermanos.
lo vemos a Él. Y miren cómo el cambio de generación entonces incluye con la venida del Mesías. En mucha generación, 14, 14 y 14 vino el Mesías. Muchos esperaban al Salvador. Se había profetizado que Él venía y se tuvo que esperar 3 generaciones para que nosotros viéramos el gran regalo que el Padre Celestial había mandado del cielo. Mateo nos recuerda que Jesús nació de una manera muy parecida a nosotros. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros no elegimos nacer. Usted le dijo a su mamá cuando estaba por allá dando vueltas en el cielo: ay, mamá, yo quiero nacer en el mes de junio. Yo quiero nacer de la mamá tal y del papá tal. ¿Verdad que no? Pero sí nació Jesús como nosotros nacemos. Dice la palabra de Dios que Jesús sí lo hizo. Jesús, y quiero que ustedes escuchen esto porque es muy importante. Nosotros no elegimos nacer. Jesús sí. Jesús eligió el día, la hora, el año, el padre, la madre, el lugar donde iba a nacer. Él sí eligió dónde iba a nacer. Y este es uno de los grandes énfasis que dice Mateo. Entonces vino como el Mesías, designado por Dios, ungido por Dios, capacitado por Dios, enviado por Dios, y vino voluntariamente para salvarnos a nosotros. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Es maravilloso. Es maravilloso. Mateo entonces nos recuerda que Jesús es el cumplimiento de la esperanza que Israel tenía en el Antiguo Testamento. Y muchos años pasaron y muchos eventos pasaron hasta que el día que se había profetizado se cumplió. Jesús vino a la tierra. El Mesías prometido había venido a la tierra. Él es el Mesías prometido. Y profundiza en esta verdad con estas siguientes frases. Y él dice: Jesucristo, hijo de David, hijo de José, hijo de Abraham. O hijo de Abraham, hijo de David, hijo de José. ¿Por qué? Porque las genealogías justamente calzan con la venida del Mesías, que tuvimos el privilegio nosotros que vivimos en la gracia de decir: yo vivo en la gracia, yo vivo después de que Jesús murió por nosotros. Es maravilloso saber que el mundo estaba preparado para recibirnos a nosotros, hermanos, aquel día que usted nació, que usted ni siquiera sabía. Ya cuando usted nació ya tenía un Salvador. Usted no eligió vivir. Usted no eligió sus padres. Él sí los eligió, bien pensados. Y esto quiero decirles, hermanos, para que ustedes sepan que si Jesús tuvo a bien elegir el lugar, elegir sus padres, sus hermanos, el pueblo, también eligió Dios a usted para que sea salvo. ¿Usted cree que al Señor se le olvidó a usted? ¿Usted cree que al Señor se le olvidó aquel día que alguien te invitó a venir a la iglesia? El día que aceptaste a Cristo, el día que te bautizaste, el día que el Espíritu Santo te llenó con su santo poder. No, por eso usted está aquí. Y eso es maravilloso, porque Él sigue haciendo la obra en nosotros, hermanos. Él sigue sanándonos, Él sigue proveyéndonos, Él sigue levantándonos. Y esto es maravilloso, maravilloso. Jesucristo, el hijo de Abraham, el hijo de David y el hijo de José. ¿Cuántas generaciones tuvo que pasar? Porque tenía que llegar a usted. Tenía que venir por usted.
Cuente de cuando usted se convirtió, que yo venía pero llena de piojos, de garrapatas, de cochinada. Cuando usted, una persona, no ve cambio es porque no se ha convertido. Usted ve a la gente de allá afuera, hace lo que quiere, va donde quiere. ¿Por qué? Porque no se ha convertido. Pero usted sí. Usted tiene cambios. ¿Recuerda cuando usted andaba lleno de garrapatas como yo? Y ahora, mire lo que Dios ha hecho. Como aquella canción que dice, mira lo que Dios ha hecho en mí. Cambió mi vida, cambió mis pasos, cambió mi camino, cambió todo. Porque nosotros nos sometimos al Señor. Él se llama, Él es llamado el Hijo de David. Y nos está diciendo es que en Jesús nosotros encontramos el cumplimiento de las promesas hechas a David. Ahora es precioso lo que viene, porque la Biblia nos dice por qué nosotros encontramos en Cristo las promesas que los otros no pudieron cumplir. Porque no pudieron cumplir. Porque se necesita valentía para cumplir la palabra de Dios. Porque se necesita valentía. A usted le puede profetizar cualquier profeta, pero para que se cumpla esa palabra, para que usted la haga realidad, necesita ser muy valiente. Y aquí lo vemos que solo Jesús podía tener ese carácter para cumplir lo que la palabra había dicho. Y vemos los orígenes del linaje de David desde Abraham hasta el padre David. Y ahí vamos a ver cómo nosotros vemos poco a poco el cumplimiento que Dios tiene para nosotros. Y también vemos la decadencia cuando, wow, Dios mío, ¿cómo iba a cumplir David la promesa? Vemos la decadencia, ¿por qué? Porque David se descuidó y David perdió su relación con Dios. Manchó su santidad, hermanos. Cuando nosotros nos desconectamos del Señor, inmediatamente el enemigo nos invita al pecado. Inmediatamente el enemigo nos invita a caer. Nos invita a vivir como desgraciados, como si nunca hubiéramos conocido a Cristo, como si no tuviéramos Padre en el cielo. Usted puede tener un papá en la tierra, usted puede tener un abuelo en la tierra, usted puede tener un esposo en la tierra, pero si Cristo no llena la vida de nosotros, no tenemos nada. Porque el hombre no cambia la vida de nosotros, solamente Cristo cambia. ¿Y qué le pasó a David? David se descuidó. Lo habían ungido como rey. Le habían prometido muchas promesas. Le habían dado a David todo para que él fuera un hombre que trascendiera las generaciones. Sin embargo, el rey David se descuidó. ¿Y cómo se descuidó? Con el pecado que David tuvo cuando vio a aquella chica guapa, ¿verdad? Bañándose allá con todos los aceites, con todos los aromas, con todos los perfumes y a puro cuero la vieja. Y ahí estaba ella, Betsabé, y no fue suficiente que la tomara ella de una mujer casada. Él estaba comprometido, se trajo a Betsabé, muy linda, muy rico, olía muy rico todo. Pero ¿sabe una cosa? Las decisiones se pagan con las consecuencias. ¿Y sabe cuál es el pecado más grande? Nuestra familia muchas veces pagan los pecados que nosotros hemos cometido. Y aquí lo dice. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando David no solamente toma a la mujer Betsabé, que tenía esposo, sino que la mujer dice: amorcito, qué torta, creo que mire, estoy pipona. ¿Y de quién puede ser? Pues tuyo. ¿Cómo que mío? Pues sí, porque cuando uno hace eso sin protección, puede ser que quede embarazada.
Y ahí sí que le sonó feo a David. Entonces, el otro tema es, bueno, de ahí, como yo sé que Urías es tu marido, mejor eliminémoslo. Y no solamente comete adulterio, sino que comete un crimen. Porque un pecado lleva a otro. Cuando uno no se arrepiente del pecado que comete, viene otro y viene otro. Y eso es una cadena que nadie lo para. Y eso fue lo que le pasó. Sus acciones durante toda esa crisis extrema fueron de lealtad ciega a un hijo malvado, de una decisión insensata. Nosotros tenemos que tener decisiones sensatas, hermanos, como hijos de Dios. ¿A dónde entonces se queda la insensatez de nosotros? Y dice 2 de Samuel 13, 24 al 31. Dice, y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey a sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te sean gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros a Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Se sabía algo ese bandido. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que mires cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, es decir, lo emborrachó. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces mátele y no temáis, pues yo le he mandado. Esfuércense pues y sean valientes. Vean lo que le está pidiendo, sean valientes para matar. Así son los sicarios de hoy en día por todo lado. Sea valiente. Entonces, ¿qué hace? Se meten un montón de droga para que sean valientes. Esa valentía, hermanos, esa valentía es una valentía satánica. Esta valentía que le está diciendo el hermano es satánica, es diabólica. Yo hago lo que me dé la gana y yo, si me da la gana, yo mato. Puro Pancho Villa, ¿verdad? Dice el 29, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y oyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey. Ay. ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién abrió la puerta? Yo tengo que saber que los demonios entran porque alguien le abra la puerta. Porque Satanás no abre puertas de la vida de los cristianos. Los cristianos le abren las puertas a Satanás y los dejan entrar hasta la cocina porque tienen conocimiento de causa. Dice, y ninguno de ellos, ¿qué? ¿Y ninguno de ellos qué? Amados, las consecuencias de los padres muchas veces lo pagan los hijos. Las consecuencias de los padres muchas veces lo pagan los hijos. Dice el 31. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Ya es tarde, amor. ¿Por qué no lo pensé antes? Usted sabe lo que pudo estar pensando David el rey cuando todo esto pasó.
¿Usted cree que el enemigo no viene con esa semerenda acusación? Vos tuviste la culpa, por tu culpa todos tus hijos fueron asesinados. Un tormento mental, hermanos, que trae desgaste, que trae una enfermedad, que trae una oposición, que trae unas tinieblas a la mente. No hay nada más horrible que tener una mente perturbada día y noche por lo malo que yo sé que hice. Ya me arrepentí, sí, muchas gracias, pero tus hijos están muertos. Y como andan es consecuencia de que un día los padres hicieron eso con los hijos. Siempre que oigo a los chicos decir, mi papá se fue, mi papá se fue, mi papá hizo esto, mi papá y su papá, no tengo papá, no, sí tiene papá. Pero es un irresponsable con sus hijos. Porque si no tuviera papá, no estuvieras aquí, como el mío. Entonces, David dejará de gobernar. Y toda la genealogía que estaba estructurada alrededor de este punto, nosotros pensamos que la Biblia dice que este linaje de David se extinguió. Y la raíz que provenía del tronco de José se había extinguido. Luego vino el retoño, que es el rey, y un señor más grande que David, dice, y sus descendientes. Entonces Mateo aquí nos está recordando que Jesús es el cumplimiento de la promesa. No pudo David. Mire, yo no sé si ustedes recuerdan, ahora yo estoy viendo la serie de Moisés y me está recordando un montón de detallitos pequeños que yo no entendía, pero cuando a uno le visualizan las cosas, se le abre la mente. Y digo yo, Dios mío, pero Moisés vino a libertar al pueblo, a los hebreos de la cautividad del pueblo de Egipto. Moisés es un libertador y usted vio a Moisés fiel a Dios, todo el tiempo fiel a Dios. Si Moisés le decían, Moisés baje, él bajaba, suba, él subía, adore, él adoraba. Siempre fue un hombre íntegro delante de Dios. Vemos a Abraham. Abraham fue un hombre íntimo delante de Dios. Y vea cómo termina la genealogía de ellos. Es diferente. Un hombre, un padre, una madre camina adelante, los pasos de sus hijos van a ser igual de buenos o igual de malos como fue ese papá y esa mamá. Por eso cuando venimos a Cristo, la sangre de Cristo nos tiene que limpiar, porque muchas de nuestras madres y nuestros padres no son convertidos, ni quieren nada con Dios. Uno les tiene que estar metiendo, ¿verdad? Como si fuera algo malo. Y es la vida de Cristo. Entonces Mateo recuerda que Jesús es el cumplimiento de las promesas que le hizo. Ahora no a David, sino ahora a Jesús. Muchas veces Jesucristo tiene que cambiar los planes perfectos que Él tenía para alguien por la desobediencia. Hermanos, si hay algo que al Señor le puede, es la rebeldía de la desobediencia. Si usted es desobediente con el Señor, aunque sea obediente con el Papa, usted va a perder todo lo que Dios le ha dado. Dice 2 de Samuel capítulo 7, 12 y 13. Dice, tremendo, vean esto. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su trono y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de Jesús. Y cuando prometió poner el trono de David en un hijo que reinaría por los siglos de los siglos, esa promesa no se cumplió en Salomón. Por más glorioso que sea, mire, Salomón empezó
bien y terminó mal. ¿Podía ser de Salomón? Sí, pero Salomón no podía. Hermanos, con todo el deseo de nuestro corazón por querer hacer lo bueno, esta carne mientras esté en este cuerpo nos va a impedir hacer lo bueno. Por eso todo el tiempo nos tenemos que santificar y santificar, porque nosotros somos malos. Solo Él es bueno. Jesucristo mismo lo dijo. No me digas bueno a mí, bueno mi Padre que está en el cielo, porque estaba en la carne. ¿Pecó? Nunca pecó Jesús, pero Él sabía que esta carne lo estaba tentando. No hay nadie que pueda decir, ay, yo soy bueno. No, yo tengo problemas con mi carne, porque mi carne está viciada a este mundo y tengo que tener cuidado. Por eso tengo que someterme al Señor, tengo que someterme a mis autoridades, tengo que someterme en ayuno, tengo que someterme en la palabra, porque si no, no lo logro, hermanos. Y Satanás nos va a avergonzar. Entonces esa promesa no se cumplió en Salomón, su gran hijo, ¿verdad? Que construyó aquel templo tan enorme, lleno de oro, de piedras preciosas. Es que el Señor no se le conquista con eso, hermanos. Usted no puede comprar al Señor con perlas, ni con oro, ni con dinero. Solamente con un corazón sincero y arrepentido nosotros podemos conquistar el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y tampoco se cumplió en ninguno de los reyes de Israel, por impresionante que fuera su reinado. El Señor no lo impresiona los reinos. Él tiene uno más grande que cualquiera de ellos, de lo que tiene cualquiera de ellos. Y algunos dicen que esta fue la dinastía de David, fue la dinastía más larga humana que jamás haya gobernado en la historia del mundo. Y por eso, pero eso no fue el cumplimiento. Muy grande la dinastía, muy rica la dinastía, muy elogiada la dinastía, pero yo no escogí tu dinastía por tu desobediencia y tu pecado. Entonces ahí es donde cabe la palabra del Chavo del 8. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos? Entonces el cumplimiento, hermanos, de esa promesa de Dios está en Samuel. Y quiero que abran el libro de Génesis 22, 7, 14. Jesús es el hijo de Abraham y es el cumplimiento de las promesas del pacto abrahámico. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Qué tremendo. Hermanos, ¿usted ve lo que es la obediencia? ¿Usted ve lo que es la obediencia de un padre? ¿Qué le estaba enseñando a Abraham, a Isaac? Obedece, aunque no entiendas lo que te estoy diciendo, tienes que obedecer. Pero obedecer ¿a qué? A morir, a morir. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí es un ejemplo que nos dice a nosotros que si Dios habla, yo digo sí y amén. Sí y amén. Yo aprendí a obedecer a mi esposo, porque nunca había tenido esposo. Yo aprendí a honrarlo, yo aprendí a bendecirlo y yo aprendí a obedecerlo. ¿Por qué? Porque él es ejemplo para mí y porque Dios me dice que lo haga. Y mírelo aquí, Isaac
aprendió a honrar a su papá por medio de la obediencia, porque Abraham honraba a su Padre Celestial por medio de la obediencia. E iba a cumplir el sacrificio más fuerte, que era entregar la vida de su hijo con tal de agradarte, Señor. ¡Wow! Los padres y las madres digan: ¡wow! ¿A por dónde voy? Por el 9. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. ¿Lo dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo: Abraham, Abraham, detente, no lo hagas, porque Dios ha visto tu obediencia. Wow, ¿cómo premia a Dios? Usted no sabe qué es lo que Dios está pidiendo. Usted no necesita saber qué es lo que Dios te está pidiendo. Usted necesita obedecer. ¿Me entiende, hermanos? No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que obedecer es temer a Dios. Cuando yo a Dios no lo respeto y me vale, no le obedezco. No me importa que diga mi papá, mi esposo, mi pastor, mi líder. A mí no me importa. ¿Por qué? Porque no le obedezco, es que no le temo a Dios. Wow, yo tengo que temerle a Dios. Muchas cosas nosotros las hacemos. ¿Por qué? Porque no conozco a Dios, no le temo a Dios. Y si hoy el Señor te pide tu propia vida, tienes que demostrarle a Dios que le temes. Temer es aquí, es amar. Temer aquí es amar. Temer aquí es amar. Amarlo, como dice él: ámame con todas tus fuerzas, con tu alma, con tu corazón, con tus riñones, con tu hígado, con todo, pero ámame. Aunque me tengas que entregar la vida, porque yo el que pone su vida por mí, yo se la vuelvo a dar. Esto es algo tremendo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí viene la revelación de Jesucristo, hermanos. Aquí viene la revelación. Y he aquí a sus espaldas estaba un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham, y fue Abraham, ¿y qué hizo? Y tomó al carnero y lo ofreció. ¿En qué? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién tomó el carnero? ¿Quién lo hizo? Y Abraham es el ¿qué? El padre ¿de quién? De Isaac. ¿Y quién tomó el carnero? Símbolo del Padre Celestial. Y aquí dice que tomó el carnero que estaba trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Y lo ofreció en holocausto. Y usted responde lo que sigue. Eso quiere hablar, nos quiere decir de Jesús. Isaac no cumplió el pacto. David no cumplió el pacto. Salomón no cumplió el pacto. Lo cumplió Cristo. Desde ahí nosotros vemos a Jesús, el que sí iba a ser el carnero, el corderito que iba a cumplir el pacto. ¿No es hermoso, hermanos? ¿No es hermoso? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿qué? Y que en hebreo, ¿cómo se dice?
Jehová Shireh, Él proveerá. Y dice, por tanto se dice hoy, en este monte de Jehová será provisto. Aquí es donde usted encuentra la promesa que el Señor había hecho. No la pudo cumplir ningún hombre, por más cosas que tuviera. Mire, hombres como David, hombres tremendos como Salomón, que cuando Salomón entró al trono, él le dijo, Señor, él le dice, Señor, pídeme y yo te daré cualquier cosa, solamente quiero que me des sabiduría. Uno decía, Salomón va a ser el gran hombre de Dios. Salomón es el hombre que Dios eligió. Salomón sí es hombre, dijo mi esposo. Salomón sí es hombre. Pero ¿sabe qué hizo Salomón? En el palacio metió a todos los ídolos por medio de todas las mujeres que él tenía. Tenía miles de mujeres, unas esposas por pactos políticos y otras concubinas. ¿Qué? El papá tuvo a una, pero ya el hijo engendra más. Supera el hijo, el pecado del padre lo supera. Wow, hermanos, wow. Primero, entonces, él es elegido para sustituir la casa de Israel. Y mire qué interesante que está esta genealogía. Comienza y termina con un nacimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque era imposible que Abraham tuviera un hijo. Porque Abraham era viejo. Su esposa no solamente era vieja, sino que su esposa era estéril. Y vino Isaac como el hijo de la promesa. Y comienza ahí en el nacimiento de Isaac. Porque Abraham y Sara, bueno, se unieron, pero nada que ver. Abraham estaba listo. Entonces, Cristo, ¿cómo fue traído? Cristo fue traído sobrenaturalmente también. Vea, amados, cuando usted quiere un milagro y no lo ha visto, siga pidiendo el milagro porque Dios lo tiene para usted. Mire esto cuando el Señor elige a María, cuando el Señor elige a José, cuando el Señor elige el pueblo, Él desde el cielo, Él tuvo que decir, yo voy a entrar en ese vientre de esa virgen que no ha tenido relaciones sexuales con su esposito. Yo voy a elegir a ese señor como mi papá. Yo voy a elegir ese barrio como mi pueblo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A usted nadie le preguntó si quería nacer, si quería ser hombre o mujer, si quería ser tico o ser gringo. Jesús sí. Jesús desde el principio, Él sabía qué quería para Él y para nosotros. Y aquí nosotros vimos que Cristo fue traído de un mundo sobrenatural a un mundo natural, de un mundo perfecto a un mundo imperfecto, de un mundo santo a un mundo inmundo. Por eso nació. Y eso sí, Abraham y Sara se unieron para que viniera Isaac. Entonces Jesús nació de una virgen, fue concebido sobrenaturalmente, lo que indica que su carácter y su origen eran divinos, no eran humanos. Nada de Jesús era humano. Y en segundo lugar, en primer lugar fue el que eligió a Israel como su casa. En segundo lugar, nos dice que esta genealogía nos enseña que Jesús es divino. Y no solamente es el Mesías, sino que también es el Hijo de Dios. Es decir, Jesús es Jesús por nombre, Mesías por título, pero Hijo de Dios por divinidad.
Y nosotros lo vemos aquí, que enfatiza nuevamente. Mateo capítulo 1, verso 6 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús nació de una virgen, fue concebido sobrenaturalmente. Y aquí yo quiero meterle la cuñita. ¿Ustedes están esperando cosas naturales? ¿O ustedes están esperando cosas sobrenaturales? Porque si ustedes esperan las cosas naturales, quédese sentado. Porque no van a venir las cosas naturalmente. Ustedes tienen que traer cosas sobrenaturales. La vida misma de Jesús nos da a nosotros un seminario de fe, que nosotros tenemos que vivir en lo sobrenatural de Dios para tener aquello que nunca hemos tenido. En lo sobrenatural, caminamos en lo sobrenatural, creemos en lo sobrenatural, predicamos en lo sobrenatural. Si ustedes ven lo que tienen, ustedes van a decir, siempre voy a estar de lienre a piojo. Siempre voy a tener lo mismo que tengo, voy a saber lo mismo que sé, voy a andar lo mismo como anduvo mi familia. Pero cuando ustedes rompen ese círculo vicioso y ustedes deciden y aprenden a caminar en lo sobrenatural, ustedes caminarán como Cristo caminó. Tenemos que aprender a caminar como Cristo caminará. Yo soy un pobre desgraciado, así nací y así moriré. Así morirá. Yo le reto a usted a que camine en lo sobrenatural, para que usted vea cosas grandes. Entonces esa concepción sobrenatural de Cristo, ese nacimiento virginal de Cristo, tiene un propósito y señala su origen. ¿Qué origen? El carácter divino de Jesús. No lo piense, no piense en Jesús como una persona humana, está perdiendo el tiempo. Siempre piénselo con un carácter divino. Nunca ningún hombre ni ninguna mujer va a hacer y va a dar lo que solamente Él le puede dar, porque Él es divino, Él no es humano, Él es divino. ¿No es interesante la precisión con que Mateo lo afirma? Jesús no es el padre, José no es el padre físico de Jesús. Él es el padre en sentido legal de pacto, José. Mateo nos recuerda que José es el padre legal de Jesús y no es el padre biológico. Eso lo tenemos que tener claro para no meter a Jesús en el plano humano. Y esto entonces nos señala la divinidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios, su divinidad se está exponiendo en toda esta enseñanza. Jesús desciende humanamente hablando de David. Y aquí también nosotros observamos en este pasaje que nos dice que Jesús es verdaderamente humano. Entonces, un momentito, pastora, ¿cómo se come eso? No me confunda. No, Jesús es humano porque nació de mujer. Hasta ahí estamos. ¿Cuántos saben que María parió a Jesús? Él es humano. Porque Él necesitaba ser humano. ¿Para qué? Para compadecerse de tus necesidades y de las mías. Si no, él hubiera venido aquí como un robot de metal. Pero Él trajo la humanidad cuando Él eligió entrar en el vientre de María, concebido por el Espíritu Santo, no por el esperma de José. Y esto mismo entonces nos habla de la divinidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios y expone su divinidad en este relato. Y Jesús desciende sobrenaturalmente hablando de la genealogía de David. ¿Estamos, hermanos? Aquí también nosotros vemos que este pasaje se nos dice que Jesús es verdaderamente humano. Y no solo es el Mesías, no solo es divino, sino que es verdaderamente humano. Su linaje era legítimo,
¿Por qué? Porque él era descendiente de la casa de David, pero nació de una virgen. Y así Mateo habla de la legitimidad del nacimiento de Cristo y las circunstancias de su nacimiento frente a los ataques de los primeros enemigos. Entonces, si Cristo no fuera plenamente humano, sería incapaz de compadecerse de nosotros. Sería incapaz, porque ¿de dónde, hermanos? Nadie puede dar lo que no tiene. Ha nacido como nosotros, ha experimentado nuestras tentaciones y debilidades, ¿sí o no? Las experimentó Jesús, las tentaciones, ¿sí o no? Y las experimentó Jesús, las debilidades, ¿sí o no? Igual que las suyas, igual que las mías. ¿Ha pasado usted por esas tentaciones y esas debilidades? ¿Ah? Él también las pasó. Jesús se hizo lo que no era. Se hizo lo que no era, ponga atención, humano. Él no era humano, se hizo humano, sin dejar de ser lo divino que era. Nunca dejó de ser divino en lo humano. Siempre fue divino. Por lo tanto, aquí se nos enseña que Jesús es el Mesías prometido. Jesús es divino y Jesús es humano. Pero también Jesús es el Salvador del mundo. Él es el Redentor de hombres y mujeres, judíos y gentiles, de toda clase y de todo tipo. Él es el Redentor de toda clase de personas, de hombres, de mujeres. Y en esta genealogía nosotros vemos una enumeración de hombres buenos y de malos. Por ejemplo, Abraham está en la genealogía del hombre bueno, pero con defectos. ¿Tenía defectos Abraham? Claro que sí. Claro que sí. Dios nunca le dijo a Abraham que tomara la sierva, ¿cómo se llama? Agar, como mujer para tener a Ismael. No estaba escrito. No estaba escrito en la genealogía. Y Acaz está en la genealogía como un hombre malo, sin cualidades redentoras. Mujeres como Ruth era una mujer linda, pero también está Rahab, era una prostituta y está en la genealogía. Y él, ¿sabe qué? Él no lo oculta. ¿Sabe por qué, hermanos? Y con esto termino. ¿Sabe por qué? Jesús no oculta su genealogía. Y dice así, yo tuve esto, yo tuve una prostituta en mi genealogía, hay reyes en mi genealogía, hay adúlteros en mi genealogía. ¿Sabe por qué? Porque nos enseña a nosotros que si nosotros queremos salir adelante, no ocultemos el pecado que hay en la familia. ¿Sabe por qué? Porque el pecado de la familia me alcanza a mí. Si yo lo oculto y si yo no lo declaro a Dios, Señor, yo vengo de una genealogía así, que era así, así de prostitutas, de adulterios, de drogadictos, de seca, yo nunca voy a sanar. Por eso Jesús a nosotros no nos oculta su genealogía, para que nosotros aprendamos que cuando voy a orar y cuando soy tentada y cuando estoy en mal tiempo, yo digo, quién sabe qué ancestro por ahí está reclamando mi vida, está reclamando mi economía, está reclamando mi salud. Yo corto con eso en el nombre de Jesús. Y nosotros hacemos la guerra. Cristo fue a la cruz siendo Dios, siendo humano, siendo perfecto, siendo divino, porque Él tenía que terminar ahí. Pero ¿sabe qué? Lo hizo para que nosotros no pasáramos por eso, hermanos, para que nosotros tuviéramos la victoria. Así es que yo espero que esta enseñanza le haya traído a usted bendición. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre Santo, muchísimas gracias por enviarnos a nuestro Redentor, a nuestro Mesías, a nuestro Jesús, aquel que vino, Señor, a entregarlo todo por nosotros.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias por haber venido a entregar tu cuerpo lindo, tu cuerpo santo, por gente que no valía la pena como yo. Pero tú lo hiciste, Señor, porque tú a eso viniste, a redimirnos a nosotros, a entregarnos a nosotros, Señor amado, a entregarnos la vida eterna, Señor. Ayúdanos a ser santos delante de ti, a mantenernos rectos, Señor, delante de ti, a mantenernos santos, Señor, porque tú andas buscando gente, Señor, que de verdad te ame, te adore, que se santifique. Tu palabra dice: ser santos como yo soy santo. Nos cuesta, Señor, sí nos cuesta, pero es para tu gloria y tu honra, y lo hacemos para que tú te goces en este pedazo de carne, Señor amado, que nos has dejado a nosotros aquí, pero que tenemos un espíritu que nos eleva a tu presencia. Yo te pido, Señor, la santidad para cada una de estas personas que nos están viendo por internet y que están aquí. Que nunca les falte, Señor, el deseo de santificar su vida más. Que cambien todo aquello que a ti te desagrada, porque tú conoces nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser mejor cada día. Espíritu Santo, acuérdate de nosotros, llénanos. Sopla sobre nosotros, danos aliento de vida, y que nosotros podamos entregarte a ti toda rebeldía de nuestro corazón. Que aprendamos nosotros a conocerte, Señor, en espíritu y verdad. Guárdalos, llévalos con bien, Señor, a sus casas, que tengan paz en sus sueños, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis Mueve hermanos. montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace